Mari Moncuché, un saludo a todos y a todas. Estamos en entrevista con Ciencia Lagos, un programa en el que escudriñamos en la vida y en los intereses y las motivaciones de los investigadores de la Universidad de los Lagos. Estamos transmitiendo en vivo por USTV, el canal de las universidades del Estado de Chile, y por ULagos TV. Hoy día nos acompaña Félix Godoy. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Excelente. Félix es director del Centro IMAR, Centro de Investigación, que está en Puerto Montt sobre el canal de Tenglo. También es el director del Centro IMAR. Lleva ya desde 2008 con nosotros, ¿no es cierto, Félix? ¿En la universidad? En la Universidad de los Lagos, sí. 2011, hace 10 2000, años. hace 10 años llegaste a la universidad. Bien. ¿Y de dónde venías? ¿Cómo llegaste a la Universidad de los Lagos? Vayamos hacia atrás. Bueno, llegué por un concurso que se abrió, un concurso público en la universidad, y anteriormente estaba yo en Puerto Montt, pero estaba en un centro de investigación de la Universidad Austral de Chile. Y de ahí llegué hasta Lima. Y antes estuviste en Concepción, ¿o no? Antes de eso estuve en Osorno, en la Universidad de San Sebastián, y antes de eso estuve trabajando en un centro, no era un centro, era un laboratorio de servicio a la industria acuícola, servicios microbiológicos. Estaba como jefe de laboratorio ahí en ese, en ese centro de... No era un centro de investigaciones, sí, pero era un laboratorio que se dedicaba un poco a hacer servicio y también algo de investigación en el área. ¿Y por qué te especializaste en microbiología? ¿En qué momento de tu vida decidiste especializarte en esta área? Yo creo que fue cuando yo estaba en el pregrado y tuve el curso de microbiología. Ahí fui donde empecé a, maravillarme por este mundo de las bacterias y por conocer más de la bacteria, y en sí me impresionó mucho cuando comencé a estudiar este mundo bacteriano, que en realidad en los cursos anteriores no lo habíamos visto casi nada, o no habíamos hablado de las bacterias en sí. Pero fue allí donde me empecé a interesar por este tema de la bacteria y microbiología y todo lo que tiene que ver con biotecnología también. Claro, porque tú no te centraste específicamente en un área, así como bacterias. Me leí toda tu página de ResearchGate. Ahora ya, claro, más hacia la parte marina, pero también has estado, por ejemplo, en el altiplano o has estado trabajando con otro tipo de bacterias. En el fondo, tu área de interés es esa, no es vinculada a un área específica. ¿Por qué? Porque en sí el foco siempre ha estado en poder conocer lo que hacen y cómo están funcionando las bacterias en el medio ambiente, y no centrarme en un área particular del medio ambiente. Lo que el interés está en la bacteria y los mecanismos que usan para poder sobrevivir, cómo se adaptan al medio ambiente, eh, y los aspectos relacionados a la convivencia que tienen las bacterias en sí, en los medios en los cuales viven. Y eso tiene que ver mucho con los compuestos químicos que producen, la capacidad metabólica que tienen, y las interacciones que entre ellas se van desarrollando mientras están en el medio ambiente, que es algo difícil para nosotros imaginarnos, porque estamos hablando de un mundo microscópico, un mundo que es desconocido. Cuando uno, por ejemplo, es especialista en ballenas o en arañas o en cualquier otro organismo, es fácil imaginárselo para las personas que escuchan, pero Claro. cuando aquellos organismos no se ven, es difícil poder imaginarse, y generalmente uno termina tratando de explicar lo que son las bacterias con sus propias palabras, pero en sí, como digo, es un mundo invisible, pero muy esencial para que el planeta funcione, muy ¿Y, esencial para eso. ¿Y qué es lo entretenido que tienen en sus capacidades? Porque yo me imagino trabajar con bacterias, por ejemplo, tú puedes hacer muchas generaciones en poco tiempo y producir cambios,
pero también yo sé que hay bacterias que interactúan con hongos o con otro tipo de organismos y que desarrollan como unas líneas así sorprendentes también, evolucionan de forma sorprendente. Y así también estamos viendo por otro lado como bacterias resistentes a los antibióticos, también todo pasando muy rápido. ¿Qué tienen en su metabolismo o en su organismo de especial o de sorprendente que uno pudiera decir, wow, esto no es así como un bichito que da vueltas, ¿no es cierto?, en un medio como uno se lo imagina visto en el microscopio? ¿Qué es lo tan especial que tienen? ¿Qué es lo que producen en el ecosistema? Bueno, las bacterias tienen muchas cosas especiales, muchas cosas singulares que la hacen única. De partida no tienen reproducción sexual, es decir, no forman gametos, ninguna de esas otras cosas que uno conoce en organismos superiores, pero sí tienen la capacidad de recombinar su material genético a través de diferentes formas en las cuales transfiere su material genético. Y lo que le hace especial a las bacterias es que son, como digo, las clases muy promiscuas, es decir, transfieren mucho material genético, aceptan material genético de otras bacterias, eh, funcionan como donadoras de material genético, de su propio material genético, interaccionan con los virus también que la infectan, en sí son eh, organismos muy peculiares en ese aspecto, en su capacidad, en su versatilidad genética, en su flexibilidad genética, y eso hace también que sean capaces de adaptarse a muchos ambientes que ningún otro organismo puede llegar. Hay ambientes extremos, por ejemplo, ambientes a 100, 110 grados Celsius donde viven bacterias. Mucha gente se puede preguntar cómo están viviendo estas bacterias, porque tienen mecanismos en el cual permiten proteger a sus proteínas, a su DNA de la temperatura que está en el exterior y modifican su ácido graso que están en su membrana, etcétera. Entonces, todos estos mecanismos de adaptación están dados principalmente por su capacidad genética de flexibilizar sus mecanismos genéticos y poder estar cambiando todo el tiempo. Y aquí hay un tema muy, muy particular que a veces cuesta mucho explicarlo, sobre todo a los alumnos, que es el tema de que en realidad las bacterias eh, no tienen eso que uno ve en los organismos superiores, en el sentido de que la línea que separa una especie de otra es casi una línea continua. No hay, eh, y en taxonomía se discute mucho aquello, ¿verdad? Sobre todo con el impacto que han tenido las ciencias genómicas, se discute mucho aquello, cómo uno puede finalmente decir hasta aquí llega esta especie y aquí sigue la otra. ¿Por qué? Por sus características parecen ser un continuo proceso evolutivo que no ha terminado aún probablemente, y en esta microevolución que se habla y que muchos comentan, hay todo un fenómeno de especiación que es continuo en el sentido de que cuesta limitar las especies una de otra. Entonces, desde el punto de vista de interés que tienen las bacterias hoy en día para entender a los organismos, es algo muy, muy intrigante porque cada día van cambiando y van surgiendo nuevos elementos que permiten entender un poquito mejor el mundo microbiano, el mundo bacteriano. Y a mí me Pero interesa de sobremanera. hoy día igual pasan a ser prácticamente un insumo porque estabas hablando de las bacterias extremófilas, ¿no es cierto? Que son, creo que los Sí. únicos organismos extremófilos son bacterias, o casi todo. O corrígeme si me equivoco, porque podría ser que En no sea. parte sí, hay mucha razón en eso. Sí. Y se están ocupando como insumo para, por ejemplo, remediar derrames y para darles otros usos, porque uno tiende a pensar bacterias como algo negativo, pero se están usando por un lado como insumo y por otro lado estamos tomando, no sé, bebidas con cultivos, ¿no es cierto? Hay como que son una capa, evolucionaron con nosotros y las seguimos llevando, por así decirlo, porque las tenemos, son parte de nuestro organismo también. Para nuestras funciones biológicas necesitamos bacterias que han evolucionado con nosotros y hoy día las usamos como insumos, son como parte de la vida humana, se podría decir. No cómo pasan a ser un enemigo o a sonar como algo negativo las bacterias.
Sí, bueno, hay muchos elementos que uno puede extraer del comentario que tú hiciste. Lo primero, debemos pensar en que las bacterias no son ese elemento negativo que muchos ven por la relación que hay con las enfermedades. Menos del 2% de las bacterias son patógenas. ¿Qué pasa con el otro 98%? Son bacterias que están permitiendo el reciclamiento de la materia orgánica, permitiendo que los ciclos biogeoquímicos puedan continuar, permitiendo que, eh, por ejemplo, el nitrógeno que está en la atmósfera pueda ser fijado. Son los únicos organismos que hacen eso. Entonces, si eso no ocurriera, sencillamente no tendríamos planeta, porque no tendríamos nitrógeno para hacer proteínas y ácido nucleico. Entonces, las bacterias tienen un beneficio enorme para la biosfera porque permiten muchas, muchas actividades que solamente son llevadas por ellas y no por otros organismos. Eso en primer lugar. En segundo, y lo que tú te referías, efectivamente, el mundo de las bacterias simbiontes, es decir, bacterias que viven asociadas a otro organismo, es también algo muy fascinante que en el último tiempo se ha estado investigando. Y tal como dices tú, el ejemplo lo tenemos en nuestros propios cuerpos. Nosotros hoy día tenemos una diversidad enorme de bacterias en nuestro cuerpo, viviendo en las zonas externas húmedas o en la piel y viviendo también en nuestra boca y viviendo sobre todo en nuestros intestinos, en nuestro estómago, en nuestro aparato digestivo. ¿Sabes tú que uno se ha calculado más o menos el peso que uno lleva de bacterias y uno lleva alrededor de 1 a 2 kilos de bacterias en nuestro peso? Si alguien quiere adelgazar, podría eliminar todas las bacterias de su cuerpo y ahí ya tendría como 2 kilos de baja. Es una buena dieta, pero no recomendable, obviamente. No conviene, creo que sin bacterias no No, duramos ni un día. exactamente. Las bacterias son un punto importante en lo que es la defensa de nuestro organismo, en lo que tiene que ver también con la digestión de los alimentos que ingresan a nuestro organismo. Y otro punto importante es que tenemos el número de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es 10 veces menor al número de células de bacteria que tenemos en nuestro cuerpo. O sea, somos más bacterias que células Humano. humanas, que humanos. Somos Y una otro punto, colonia. sí, y otro punto importante aquí es que se ha visto en el último tiempo, en los últimos 10 años, que muchas de estas bacterias que están en el estómago son capaces de producir ciertos compuestos o interaccionar con las vías que generan ciertos compuestos neurotransmisores y funcionan muchas veces regulando las conductas neurológicas de nuestro cerebro, y por eso que hoy día se llama el segundo cerebro, el estómago. El estómago es nuestro segundo cerebro, porque se ha visto que estas bacterias efectivamente están funcionando. Y de hecho, hoy día hay algunas terapias en enfermedades neurodegenerativas de la vejez vinculadas al tema de poder configurar nuestra microbiota intestinal para poder, de algún modo, manipular, en cierta manera, nuestras conductas psicológicas. ¿Cuánto se sabe de esta tremenda población invisible? Ya son 2 kilos solo en cada uno. ¿Cuánto se sabe? Porque me imagino que si hay este cambio genético tan veloz, por así decirlo, eh, ¿se sabe suficiente? ¿Cuánto conocimiento se ha acumulado? ¿Cuántos siglos llevamos estudiando? ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando bacterias? Más o menos para saber en qué está el conocimiento, en qué grado está este conocimiento. Eh, yo diría que esa pregunta no se puede extender mucho con esa pregunta, porque primero que nada, las bacterias se empezaron a estudiar cuando se pudieron ver recién. Es decir, cuando se inventó un microscopio muy rudimentario a partir de una persona que se dedicaba a analizar las telas con las lupas, entonces veían la calidad de las telas, veían cuántos hilos tenía, y como todo aquello se veía con una lupa, entonces esa misma persona que se dedicaba al negocio de las telas y ver la calidad con las lupas y contar el número de hilos que están entrelazados, se dedicó también en un momento a juntar estas lupas y logró generar un microscopio rudimentario, y ahí recién se empezó a estudiar en forma muy rudimentaria la bacteria. Pero yo diría que
uno de los puntos importantes, hito importante, fue a finales del siglo XVII, cuando Louis Pasteur fue capaz de realizar varios estudios de fermentación, de vacunas, y referido a las bacterias. Pero, sin duda, y refiriéndome a tu pregunta, que es muy interesante, el gran punto revolucionario ha sido las ciencias genómicas, es decir, el poder secuenciar el DNA, el poder analizar el DNA, el poder hacer secuenciación masiva del DNA con costos muy baratos. Eso ha abierto un mundo infinito, un mundo que antes se pensaba que era una caja negra, o se veía como una caja negra. Esto abrió un sinfín de nuevos hallazgos que permitieron establecer, por ejemplo, aproximarnos a la interacción ecológica que tenían las bacterias, nos permitió también poder saber qué productos podían estar generando las bacterias, nos permitió también saber cuál es la gran diversidad, la enorme diversidad que hay hoy día, y este influjo de información que permitió las técnicas genómicas también influyó mucho en el estudio del microbioma humano. El microbioma humano son todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que viven, que se alimentan, que se mueven en nuestro cuerpo y que nosotros no sabemos, pero están influyendo hasta en nuestro comportamiento probablemente. Entonces, 2 kilos de bacterias, 2 kilos de bacterias. Ahí están los 2 kilos de bacterias. Y es impresionante los nuevos hallazgos, pero creo que estamos recién mirando una gota de agua, como alguien dijo, en un mar, en el medio de un mar, porque existe mucho aún que desconocemos, cómo funcionan las interacciones, estamos recién abordando la diversidad, estamos recién abordando parte de la funcionalidad, pero sin duda que nos falta mucho aún por resolver en cuanto a todo lo que están haciendo. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del microbioma humano, como en otros microbiomas, producen vitaminas, sabemos también que producen enzimas que permiten digerir los alimentos, sabemos que también interaccionan con el sistema inmunológico para permitir una mayor defensa, sabemos que también generan mucha competencia con las bacterias patógenas, y por eso que es importante tener una microbiota saludable, como se dice, para poder defendernos de las infecciones que podamos tener. Bueno, hay muchos experimentos también muy clásicos y que salen en muchas partes, donde está ese ratón delgado, con buena forma, y hay un ratón obeso. Entonces se transfiere esta microbiota de un ratón obeso a un ratón delgado, y este ratón delgado con la misma dieta empieza a engordar, y viceversa también. Entonces estamos hablando que la microbiota influye sobre muchos procesos que están ocurriendo en nuestro organismo, y no solamente en nuestro organismo, sino que yo también he estudiado el tema de las esponjas marinas. No sé a quién le importa las esponjas marinas, pero a mí me importa. Las esponjas marinas son un tema muy fascinante, porque fíjate tú, Natalia, que gran parte hoy día de los compuestos, de los fármacos que funcionan en la vida humana, que consumimos, tienen su origen natural. Claro. Es decir, son obtenidos, ya sea son emulados o bien sencillamente son directamente producidos por organismos que están en la naturaleza. Organismos, en este caso, gran parte de aquellos son bacterias. Y dentro de los nichos donde se encuentra mayor número de bacterias que producen ciertos compuestos bioactivos de interés en salud humana, están las esponjas marinas. ¿Y por qué están las esponjas marinas? ¿Qué tiene que ver la esponja marina ahí? Lo que pasa es que la esponja marina es un organismo ancestral muy primitivo, pero que se ha mantenido en el paso del tiempo y ha logrado una interacción muy fuerte con lo que son las bacterias, con el mundo bacteriano. Las bacterias le suministran ciertas capacidades para defenderse de los patógenos, y a la vez la esponja le suministra ciertos nutrientes y un sustrato donde vivir, donde desarrollarse, donde poder reproducirse. Entonces, todo esto ha generado que las bacterias que están allí
produzcan un sinfín de compuestos bioactivos como neuroprotectores, como antioxidantes, como compuestos antivirales, antibacterianos, antifúngicos, que están permitiendo que todo esto sea un beneficio también para la esponja marina, que es el lugar donde habitan las bacterias. Entonces, a mí me ha interesado mucho, intrigado mucho también este holobionte, como se llama hoy día, porque ya no se llama simbionte, se llama holobionte, porque se habla de un solo organismo. Holo significa completo, todo. Entonces, ya uno no puede ver a la esponja en sí ni a las bacterias en sí como separados, sino lo ve como un solo organismo. ¿Por qué? Porque funcionan tan íntimamente, están tan íntimamente relacionados que las bacterias que están presentes ahí pasan a ser parte de la esponja y las células de la esponja pasan a ser parte de las bacterias. Es un todo integrado. Entonces, es muy interesante ese tema y no quiero extenderme mucho porque voy a aburrirme. Es como los líquenes, yo estaba pensando en líquenes. Sí, justamente los líquenes es otro ejemplo de simbiosis muy particular y muy interesante. Pero el mayor ejemplo quizás lo tenemos en nuestro propio organismo, con esos 2 kilos de bacterias que están presentes. No lo sigas repitiendo. Me da mucho nervio pensar que tenemos tantas bacterias. Pero te da nervio porque en realidad se piensa que las bacterias son patógenas y no es así, no es así. Las bacterias son agentes muy buenos, muy beneficiosos para el medio ambiente, para la salud humana, para muchos otros nichos que ellos colonizan. Entonces, hay que pensarlo de ese modo. Las bacterias no son las malas de la película acá. Somos nosotros que destruimos el medio ambiente. A mí me da nervios nada más porque están vivas. Porque no sé si tienen voluntad, pero hacen cosas, están vivas, y eso me da un poco nervio, pero está bien, lo tengo que aceptar. Bueno, tienen voluntad porque deciden cosas en virtud de lo que observan con sus propios sentidos, es decir, no tienen ojos, no tienen boca, pero pueden comer, pueden alimentarse, pueden también distinguir muchas de ellas dónde está su ubicación, si están, en qué parte del globo terráqueo están. Claro, tienen o sea, por el magnetismo, creo. Magnetismo, claro, del campo magnético de la Tierra. También son capaces de almacenar sustancias como fuente de carbono. Lo mismo que hacemos nosotros con nuestra famosa célula sebácea o la celulitis que podemos tener. También las bacterias tienen su celulitis porque guardan, en los tiempos buenos de abundancia, guardan alimento en su interior, en unos gránulos citoplasmáticos muy particulares que yo estudié. Y posteriormente, cuando viene el tiempo de la hambruna o la escasez, donde hay poco alimento, son capaces de utilizar esa fuente de reserva que ellas mismas lograron almacenar. Entonces, tienen respuestas muy particulares de sobrevivencia y de adaptación que son muy interesantes de verlas. Por lo tanto, cuando tú dices, pueden empezar a su modo, digamos, el pensamiento bacteriano. El pensamiento bacteriano. ¿Cómo? Mire, que el pensamiento bacteriano, yo había escuchado de organismos que cultivaban bacterias para tener alimento para después, por así decirlo. Hay un moho amarillo que las traslada, las transporta y las instala, las alimenta y las cultiva para después tener alimento, pero no sabía que las bacterias hacían algo parecido con esto de acumular. Sí, entiendo. Ahora, Félix, ¿por qué tu fascinación con el mundo de las bacterias? Y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar posteriormente a lo que estás haciendo ahora. ¿Con qué bacteria estás trabajando ahora en el Centro IMAR? Tu trabajo ahí, que nos orientas un poquito en tus últimas investigaciones. Así que vamos a una pequeña pausa y volvemos. Perfecto. El API 3 de nuestra universidad, titulada Sistema Agroalimentario Sustentable, Cambio Climático y Biodiversidad, tiene por objetivo poder hacer una contribución importante para la región en un sentido de preservar, por un lado, la rica biodiversidad que tiene la región de los lagos y, por otro, poder aprovechar esta misma biodiversidad mediante herramientas biotecnológicas que permitan generar soluciones para el sistema agroproductivo regional, para enfrentar y adaptarse a estas condiciones ambientales desfavorables que sin duda van a estar afectando a la región de los lagos y a todo nuestro territorio durante los próximos años. Nuestra área prioritaria está conformada por un equipo multidisciplinario de investigadores pertenecientes
a los departamentos de ciencias biológicas, departamentos de acuicultura y recursos agroalimentarios de la universidad, y que juntos intentamos poder desarrollar y ejecutar proyectos de investigación y de vincularnos con los principales actores del entorno productivo regional. Te invitamos a conocer estas y otras investigaciones en www.ulagos.cl. Volvimos, ahí estábamos viendo una de las áreas prioritarias de investigación de la Universidad de los Lagos. Recordemos, estamos transmitiendo en vivo por USTV, el canal de las universidades del Estado de Chile. Estamos en entrevista con Félix Godoy, investigador del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos. En esta conversación hemos recorrido cómo se fascinó Félix con las bacterias y cómo llegó a especializarse en microbiología. Ahora volvamos a la actualidad, Félix, y cuéntanos en qué estás hoy día, cuál es la bacteria que te tiene ocupado por estos días, en qué consiste tu investigación actual. Bueno, son varias las bacterias que me tienen ocupado, en realidad. Porque las bacterias son muy diversas y hay que mirarlas todas, o ojalá el mayor número posible. Bueno, como yo decía, me interesa mucho las interacciones que generan las bacterias, cómo las bacterias flexibilizan su acervo genético para poder capturar mayores mecanismos adaptativos. Y en sí lo que estoy dedicándome ahora, bueno, ya hace un tiempo atrás, es lo que producen las bacterias, ciertos compuestos bioactivos que son producidos por las bacterias y que de alguna manera tienen, de alguna u otra forma, un interés biotecnológico al respecto. Entonces, por un lado, estoy viendo el tema de cómo las bacterias son capaces o tienen mecanismos genéticos para resistir los antibióticos, principalmente aquellas bacterias que están presentes en sistemas industriales relacionados a la acuicultura. Y también estoy trabajando con un pigmento que casi todos los conocen ya, que están aburridos del pigmento azul que yo les hablo siempre, pero estoy trabajando con esos pigmentos y también trabajando con ciertos pigmentos que tienen capacidad neuroprotectoras y también capacidad antitumoral. Y eso ¿En es personas, algo... en humanos? En humanos, sí. Entonces, esa ha sido, digamos, parte de las áreas que estoy viendo en este último tiempo, y me interesa mucho, como decía, este tema de poder ser capaces de encontrar ciertos compuestos que producen la bacteria y relacionarlo al lugar donde viven. Por ejemplo, muchos de los pigmentos que nosotros buscamos, lo buscamos en áreas donde nosotros sabemos que pueden estar en mayor porcentaje, porque los pigmentos en sí son capaces de absorber radiación solar. Evidentemente, esa es una forma de proteger su DNA para que no sea dañado. Tú sabes que Un filtro. Es un filtro, es como un bloqueador que usan las bacterias. No sé, hay muchas cosas que usan las bacterias que son muy asimilables a lo que usan los humanos, de cierta manera. Entonces, los pigmentos son una forma que tiene la bacteria de poder vivir en zonas con alta radiación solar. Y eso es algo que hemos estado viendo en el último tiempo y que es parte de lo que nosotros hacemos. Si yo me encontrara con un charco con un borde azul, por ejemplo, yo pensaría que ahí hay cobre, por ejemplo. ¿De dónde saca? Claro, hay cobre o hay algo por el estilo que está oxidándose. ¿Cómo puedo saber? ¿Por qué? A ver, ¿en qué basan este pigmento? ¿Están alimentándose de algo que hace que tenga un color determinado? ¿O de dónde origina ese color? Bueno, hay veces que uno puede justificar la presencia del pigmento como una forma de adaptación que tiene la bacteria a su medio, a su entorno donde existe. Hay otras veces que esencialmente uno no le encuentra la explicación de por qué esta bacteria produce ese pigmento. En el caso del pigmento azul, no sabemos por qué la bacteria produce ese pigmento, no tenemos idea. Es extraño porque es un pigmento que es excretado al medio externo, es decir, no se queda en su membrana, no forma parte del color de la colonia, y lo excreta, y la bacteria
probablemente tendrá sus motivos porque lo excreta. Generalmente uno puede sugerir, o uno puede elucubrar, o uno puede de alguna manera indagar y tratar de entender cuáles son las funcionalidades, pero a veces cuesta mucho. En el caso de las bacterias, muchos de sus compuestos que son generados, compuestos bioactivos, guardan relación con sus procesos de crecimiento, es decir, cuando la bacteria ya ha consumido una fuente de carbono y ha crecido, luego entra en una etapa donde no hay más alimento, entonces produce ciertos compuestos como señal a otras bacterias o quizás como defensa a otros organismos que están presentes allí que pueden hacerle daño en sí. Entonces hay un elemento de competencia muy fuerte vinculado a la producción de estos compuestos. O también un elemento de comunicación, porque las bacterias también se comunican. Claro. La Me bacteria imagino, ¿cómo? Químicamente. Claro, químicamente producen compuestos químicos e incluso tienen cierta comunicación poblacional, es decir, una población puede en sí ponerse de acuerdo para hacer algo dentro de su medio ambiente. Entonces, todo esto con comunicación química, que es el elemento básico de la comunicación entre bacterias. Y esa comunicación química está en base, es otro compuesto más que tú puedes detectar como, es otro producto que tú podrías encontrar en este análisis, ¿o no? Exactamente. Hay productos ya están identificados, compuestos químicos que se sabe que forman parte de las comunicaciones entre una célula bacteriana y otra. ¿Y de qué están hechos esos compuestos? ¿Qué son? Son compuestos químicos orgánicos, evidentemente, y estos compuestos químicos orgánicos interaccionan con una proteína de la bacteria receptora, es decir, si yo fuera una bacteria en este momento, yo emito o produzco, genero y secreto este compuesto, y ese compuesto va a llegar a ti y tú lo vas a recepcionar con una proteína que calza justo con el compuesto que yo emití. Entonces, eso permite cierta comunicación y también las concentraciones de estos compuestos que se llaman compuestos del tipo lactona, de alguna manera se generan o se producen en base también a la densidad poblacional. Por lo tanto, son respuestas que se generan cuando una bacteria ha tenido un crecimiento importante dentro de una población, o hay un gran número de bacterias, incluso de diversas especies, que está presente en una población, va generando y acumulando este tipo de compuestos que permiten la comunicación bacteriana. Interesante, es un poco, hay este actuar colectivo por distintas formas de comunicación, un poco como los pájaros al vuelo, ¿no es cierto? Esta forma de construir un organismo mayor. Sí. Y seguir siendo individuos, es muy especial. ¿Cómo una investigación, usemos de ejemplo la del pigmento, porque es más visual? Una investigación como esta, tú llegas a este resultado, a este pigmento que se puede escalar. ¿Cómo se hace el paso para que este análisis, que tiene un origen científico muy interesante, pueda transformarse en un avance? ¿Cómo es el proceso después de que tú sales y dices, lo tengo? ¿Qué haces con eso? Con esa innovación o con ese avance. Bueno, es un avance largo, es un proceso lento, es un desarrollo lento, porque uno lo primero que hace, bueno, descubre este compuesto, descubre este pigmento, lo analiza, ve cuáles son sus propiedades y empieza a ver si es que estas propiedades son interesantes desde el punto de vista de la aplicación o desde el punto de vista biotecnológico. Es decir, si yo tengo un pigmento en realidad que es totalmente inestable a cualquier temperatura y a cualquier pH, en realidad a nadie le va a interesar, probablemente, porque una de las principales exigencias que tiene que tener un pigmento para que tenga ciertas aplicaciones, de algún modo su estabilidad, al menos su estabilidad en temperaturas ambiente o ciertas temperaturas. Entonces, uno va analizando las características de lo que descubrió y en base a eso va desarrollando y va intentando poder, lo primero, saber de qué estructura se trata, es decir, llegar hasta la estructura química, hasta una pureza tal que permita llegar hasta la estructura química y poder decir este es un compuesto de esta familia.
Y eso demora también mucho tiempo, mucho esfuerzo. Nosotros nos demoramos cerca de 2 años en poder establecer, quizás mucho para algunos, establecer la estructura química de este pigmento. Luego que se establece la estructura química y que se conocen las propiedades, allí empieza un largo camino en poder escalar estos productos, realizar un escalamiento, saber cómo se puede producir biotecnológicamente, saber cuáles son los nutrientes o los elementos del medio cultivo que se pueden abaratar para poder generar un compuesto que tenga cierta capacidad o cierto interés por la industria, porque si un compuesto que uno produce a partir de una bacteria es demasiado caro, evidentemente no tiene ningún interés. Pero si uno logra de alguna manera tener un compuesto con ciertas peculiaridades muy interesantes, como el ser no tóxico, como el ser estable a temperatura ambiente, como el ser soluble o muy soluble en agua, todas aquellas características suman para que este compuesto pueda tener un mayor desarrollo, un mayor avance. Entonces, a la medida que uno va descubriendo aquellas cosas, va abaratando costos en términos de la producción, va escalando la producción de este pigmento, logra finalmente tener un paquete, como se dice, un empaquetamiento, que puede de alguna manera ser transferido hasta la industria. Y eso es lo que intentamos hacer con este pigmento. ¿Y tú consideras, Félix, que desde el sur de Chile hacer ese proceso es más difícil, es igual hacerlo en cualquier parte, se requiere el apoyo de organizaciones del Estado? ¿Cómo ves tú el ecosistema para poder avanzar con un proyecto como este? Yo creo que el ecosistema es difícil abordarlo. En cierta manera hay siempre una desconfianza por parte de las empresas hacia el mundo académico, y también viceversa probablemente. Hay lenguajes distintos, pero yo diría que se ha avanzado mucho o se ha avanzado o se han dado pasos importantes en el sentido de poder lograr mayores puentes, generar mayores puentes. Y hoy día, aun cuando cuesta realizar transferencias, aun cuando cuesta generar una interacción fuerte y de confianza, yo diría que están las condiciones para ese tipo de, de planteamiento en nuestro mundo. No digo que sea tan fácil como en Alemania o en otros países, pero sí creo que a nivel de Sudamérica estamos en un nivel bastante bueno. Creo yo que en la medida que nosotros también seamos capaces de empatizar con las necesidades de la empresa, de la industria, también vamos a ser capaces de poder tener propuestas mucho más atractivas hacia ellos. Y también más sustentables, porque imagino que ser mucho más económico ambientalmente, un pigmento de origen bacteriano que se puede cultivar me imagino que con productos orgánicos, no creo que sea algo, o sea, no creo que necesite más que lo que tiene en su medio ambiente, versus Bueno, otro producto sí, más químico, o sea, claro. más artificial. Bueno, en el caso del pigmento, uno de las ventajas que tiene y lo atractivo que tiene es que justamente es producido por una bacteria y no hay una síntesis química de por medio, como en otros pigmentos o colorantes que hoy día son artificiales y que producto de esa síntesis química se generan muchos residuos hacia el medio ambiente. Y de hecho, la industria de los tintes o de los colorantes es la industria, creo que la segunda más contaminante en términos químicos del planeta. Por tanto, lo que apunta esta producción es que sea una producción amigable con el medio ambiente, y ese es el plus que tiene la generación de pigmentos bacterianos en este caso. O sea, ese es el plus que tiene la generación de conocimiento en las universidades, que pueden trabajar con el objetivo de sustentabilidad versus con el que se puede conseguir quizás en sectores que tienen otras orientaciones más hacia el lucro o hacia otros destinos. Entonces ahí quizás el cruce se vuelve virtuoso porque viene la academia con este objetivo de sustentabilidad, con menos costo social y ambiental, y la industria con la necesidad productiva, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente ahí hay muchos puntos que uno podría explayarse, pero en cierta manera sí, hay un interés muy fuerte hoy día
por lo que es amigable con el medio ambiente, y la investigación evidentemente apunta hacia eso. Lo interesante de esto que antes aquello no constituía un valor en sí, un valor agregado en sí. Hoy día sí constituye un valor agregado en sí. Pero no sé si es por los empresarios en sí, más bien yo diría que es por el gusto del consumidor. Hoy día, cuando las personas van al supermercado, ya tienen una cierta conciencia de tomar productos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, hoy día no da lo mismo que un jugo tenga colorantes artificiales que pueden ser mutagénico en altas concentraciones, a tener un jugo que tenga un colorante natural que no produce efectos dañinos en la salud humana. Entonces, Claro. Aquel empuje, aquel tren va avanzando a partir de la misma conciencia que tienen los consumidores respecto a este tema. Un cambio cultural. Exactamente. Cambio como se está dando mucho en nuestro país. A ti la parte de gestión, porque ahora estábamos hablando, ¿no es cierto?, del escalamiento, relacionarse con la empresa, ¿te gusta o te gusta más estar en el laboratorio? Pregunta difícil. Es una difícil pregunta, muy difícil. Me gusta mucho estar en el laboratorio, me gusta mucho estar en el laboratorio e investigar, me gusta mucho hacer cosas que puedan ser interesantes y puedan ser beneficiosas para la comunidad, para el ser humano. Me interesa mucho en la parte de cómo pudiesen las bacterias ayudar en algunas enfermedades. Me interesa demasiado esa parte y me gustaría mucho que el poder tener ciertos compuestos que puedan ayudar o que puedan de alguna manera revertir la salud de una persona. Con eso yo me daría satisfecho, quizás, y pensaría que la ciencia, pensaría que quizás lo que yo hago tiene sentido, tiene cierto sentido. Creo que no tiene sentido cuando uno no logra afectar o no logra eh, ser capaz de servir con lo que uno hace. Entonces, en ese sentido, estoy muy claro que para mí el poder hacer cosas que realmente tengan una utilidad, eh, como que encuentro allí el sentido de las cosas. Y con este planteamiento, evidentemente, tengo que ir al tema de gestión y ahí Es que estaba escuchándote, muy, muy lindo lo que estabas diciendo. me cuesta encontrar más una motivación, pero sí creo que es parte de lo que uno tiene que hacer y es parte del servicio que uno tiene que dar. Y es parte también de lo que, de nuestra labor de académico, de investigador. Claro, porque hoy día como director del Centro IMAR te toca gestionar para que un número de multidisciplinario de científicos desplieguen esta misma voluntad que tú tienes cuando estás dentro del laboratorio. Y yo quisiera saber, porque el mundo de la gestión es duro, es difícil, es árido. ¿Tú sientes que en el fondo vale la pena, pensando en el grupo de Limar, en el proyecto de Limar, para los que no saben, el Centro Limar es un centro de investigación que está con los pies metidos en el agua, en Chinquihue, en Puerto Montt, y en el que se hace investigación de distintas áreas, vinculada a veces al sistema productivo salmonero y otras veces sobre ecosistemas, conservación. Es muy amplio y están siempre innovando y buscando soluciones para los diversos problemas que en la región de los lagos se presentan en la interacción entre el humano y el mar. Entonces, ¿cómo se siente ser director del Centro IMAR y tener este grupo, esta responsabilidad para llevarlos adelante hacia el futuro? Bueno, como tú dices, una gran responsabilidad y es también una responsabilidad desde el punto de vista del servicio que uno tiene que prestar, porque finalmente es un servicio, no es un puesto en el cual uno se ha empoderado o un puesto en el cual uno tiene cierto poder y se sienta para ser servido, y tampoco es un puesto en el cual uno está allí porque es una superestrella, no, al contrario. Creo que uno está allí porque de alguna manera uno tiene la oportunidad de servir y uno tiene la oportunidad también de poder aportar con su tiempo, con su esfuerzo, con su visión,
con sus virtudes y errores, a el andamiaje, hacia el desarrollo del Centro IMAR, porque es un centro que es en sí para los investigadores muy querido, muy querido. Nosotros tenemos una identificación muy fuerte con el Centro IMAR, con la universidad, y nuestro aporte a la universidad creo que ha sido importante, y eso nos estimula, también nos motiva a poder seguir también sirviendo, haciendo investigación, pudiendo colaborar con este esfuerzo, con este proyecto en el cual todos estamos, este proyecto que es nuestra universidad. Es uno de los centros de investigación más australes en ciencias del mar, ¿no? De universitario, podríamos decir. No es el más austral, hay otros centros más australes, sin duda, pero en cuanto a su producción científica en Chile, es uno de los centros más importantes en el sur austral de Chile. Sí, para nuestra región además es muy importante, porque quizás hay otras regiones, por ejemplo, estoy pensando en Aysén, que tienen kilómetros de costa que nosotros no tenemos, pero la producción, el transporte marítimo, o sea, la actividad marítima en la región de los lagos, también pensando en Chiloé, por ejemplo, es altísima. Entonces la cantidad de fenómenos dinámicos es muy grande, ¿no? Para la región es muy importante la ciencia que se hace en el IMAR, ese es mi punto. Sí, sin duda, nuestra ciencia o lo que se hace en IMAR está muy vinculado con la región, y esa es la idea, poder vincularnos cada vez más, realizar una investigación cada vez más pertinente con las problemáticas que tiene el territorio, y en eso estamos, en poder vincularnos con lo que es la región en sí, las problemáticas de la región, sobre todo en el aspecto de la agricultura. Félix, yo te voy a dejar citado para una próxima entrevista, porque me hablaste de 2 temas más que estás investigando actualmente. Vamos a dejar que avances un poco para que nos cuentes en una siguiente ocasión, porque ahora usamos el pigmento de ejemplo, pero vamos a entrar en las otras cosas que mencionaste, ¿te parece? Sí, me parece. Porque ahora tenemos que irnos porque nos pilló la hora. Llevamos casi 1 hora de entrevista, así es que, Félix, te agradezco muchísimo habernos acompañado en el programa de entrevista de Ciencia Lagos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, y que le vaya bien en los siguientes entrevistados. Sí, lo estamos pasando muy bien con los entrevistados del Centro IMAR, nos estamos especializando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias por sus comentarios. Estamos transmitiendo regularmente las entrevistas de Ciencia Lagos a través del canal USTV de las Universidades del Estado y a través de ULagos TV por YouTube y pronto por aire. Así es que muchas gracias a todos y nos vemos el otro lunes. Hasta luego.